Luis y Carla llevaban 3 años de relación. Eran la pareja perfecta a los ojos de todos, se conocieron en la universidad, compartían los mismos amigos, y sus familias se adoraban mutuamente. Carla era cariñosa, detallista y siempre estaba preocupada por el bienestar de Luis. Él, por su parte, la quería, aunque, con el tiempo, esa chispa que sentía al principio se fue apagando. Últimamente, Luis había notado algo extraño en él mismo. Se sentía atraído por alguien más, Sofía, la mejor amiga de Carla. Sofía y Carla se conocían desde el colegio y habían pasado por todo juntas. Sofía era extrovertida, segura de sí misma, y tenía una energía arrolladora que la hacía el centro de atención en cualquier lugar. Siempre bromeaba con Luis y mantenían conversaciones interesantes, más profundas de lo que él jamás había tenido con Carla. Una noche, después de una fiesta en casa de un amigo en común, Luis se ofreció a llevar a Sofía a casa. Carla había decidido irse antes porque tenía un examen temprano al día siguiente. Al quedarse solos en el coche, el ambiente se tornó tenso. No era la primera vez que Luis y Sofía se quedaban a solas, pero esta vez había algo diferente en el aire. Se miraron por unos segundos más de lo normal, y en ese instante, Luis sintió como una línea invisible se estaba por cruzar. ¿Te das cuenta de lo raro que es esto?, dijo Sofía, rompiendo el silencio, con una sonrisa en los labios. ¿A qué te refieres?, preguntó Luis, aunque sabía exactamente a qué se refería. A esto, a nosotros, solos. Sofía jugueteaba con un mechón de su cabello, mientras Luis intentaba mantener la compostura. ¿Hay algo, no? Luis no supo qué decir. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la tentación era demasiado grande. Todo el mundo le advertía de lo peligrosa que era Sofía en temas de amor, pero jamás pensó que lo incluiría a él en esa lista. Sofía se inclinó hacia él, y antes de que Luis pudiera detenerla, lo besó. Fue un beso largo, lleno de la pasión que Luis no había sentido en meses. En ese instante, todas las preocupaciones desaparecieron. No pensó en Carla, en el hecho de que Sofía era su mejor amiga, ni en las consecuencias. Solo existía el momento. Después de unos minutos que se sintieron como una eternidad, se separaron. Luis respiraba agitado, mientras Sofía lo miraba con una mezcla de satisfacción y desafío. «Esto no está bien», susurró Luis, aunque no hizo nada para evitar que Sofía se acercara de nuevo. «No lo parece tan mal, ¿o sí?», respondió Sofía, con una sonrisa pícara. Esa noche, Luis la dejó en su casa y manejó de vuelta, con la cabeza llena de dudas y el corazón latiendo rápidamente. Lo que había ocurrido en ese coche no era solo un beso. Había cruzado una barrera de la que no estaba seguro de poder regresar. Los días pasaron y Luis intentó comportarse con normalidad. Seguía viendo a Carla como siempre, pero no podía dejar de pensar en Sofía. Cada vez que estaban los tres juntos, las miradas entre él y Sofía eran demasiado evidentes. Carla, como siempre, confiaba ciegamente en ellos, sin notar el juego oculto que se desarrollaba bajo su propio techo. Una tarde, Carla decidió invitar a Sofía y a Luis a su departamento para pasar el rato. Mientras Carla preparaba algo en la cocina, Sofía y Luis se quedaron solos en la sala. Los nervios lo invadieron al instante. Sabía que no era una buena idea, pero el magnetismo entre él y Sofía lo atraía sin remedio. ¿Sigues pensando en lo del otro día?, preguntó Sofía, acercándose peligrosamente. No deberíamos hablar de eso aquí, dijo Luis, mirando hacia la cocina, temiendo que Carla los escuchara. No soy yo la que está preocupada, respondió Sofía, colocando una mano sobre el brazo de Luis. Luis sintió la piel erizarse. Quería detenerse, poner un límite, pero ya estaba demasiado involucrado. El deseo lo estaba consumiendo. Antes de poder decir algo más, Carla entró a la sala con una sonrisa, ajena a lo que estaba ocurriendo entre los dos. Luis sintió un nudo en el estómago, pero intentó disimularlo. El juego secreto continuó durante semanas. Luis y Sofía se encontraban a escondidas, lejos de los ojos de Carla. Eran encuentros llenos de pasión y adrenalina, pero también de culpa. Luis sabía que estaba traicionando a alguien que lo amaba de verdad, pero por alguna razón,
no podía parar. Siempre había una excusa, una razón para verse con Sofía. Sin embargo, como todo secreto, eventualmente salió a la luz. Una noche, después de uno de esos encuentros furtivos, Luis recibió un mensaje de Carla. Era directo: tenemos que hablar. Luis sintió que el corazón se le caía al suelo. ¿Lo sabía? ¿Cómo se había enterado? Cuando llegó a casa de Carla, ella estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. No dijo nada. Solo le mostró su teléfono, donde había un mensaje que no debía haber leído, un mensaje que Luis había enviado por error a Carla en lugar de a Sofía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luis no supo qué decir. Intentó explicarse, pero no había nada que pudiera arreglar lo que había hecho. Carla lo miraba con incredulidad, como si no pudiera creer que el hombre al que tanto había amado le hubiera hecho algo así. No sé cómo llegamos a esto, dijo finalmente Carla, con la voz rota, pero lo que más duele no es perderte a ti, Luis. Es perder a las dos personas que más quería en el mundo. Luis intentó acercarse, pero Carla levantó una mano, deteniéndolo. No quería escuchar más. Lo echó de su vida esa noche, y mientras él salía por la puerta, supo que lo había perdido todo. Ni Sofía ni Carla volvieron a mirarlo de la misma manera. Sofía siempre había sido la madre perfecta en el colegio. Con sus dos hijos, Emma y Lucas, siempre estaba presente en las actividades, organizando eventos y asegurándose de que todo funcionara a la perfección. Su matrimonio con Javier, un hombre trabajador y dedicado, parecía ejemplar desde fuera, pero la verdad era que la chispa entre ellos se había desvanecido hacía mucho tiempo. Las conversaciones se habían reducido a la logística del día a día: quién recogía a los niños, qué comprar para la cena, los gastos del mes. Había amor, sí, pero faltaba algo. Todo cambió el día en que conoció mejor a Marcos, el padre de Daniel, uno de los compañeros de Lucas. Marcos no era alguien que destacara particularmente en el colegio, pero siempre había algo en él que llamaba la atención de Sofía. Era más reservado que los otros padres, pero siempre la saludaba con una sonrisa sincera. Hasta entonces, habían intercambiado pocas palabras, lo típico en las reuniones escolares. Sin embargo, en la última junta de padres, se encontraron sentados juntos. Este año parece que habrá mucho trabajo con la fiesta escolar, comentó Sofía, intentando romper el hielo mientras revisaba los papeles. Sí, la verdad es que a mí me cuesta mantenerme al día con todo esto, respondió Marcos, soltando una pequeña risa que a Sofía le pareció encantadora. La conversación fluyó con facilidad. Hablar con él no solo era agradable, sino que le despertaba una sensación que había olvidado, una emoción que no sentía desde hace años. Marcos era distinto a Javier. Aunque compartían el mismo tipo de responsabilidades como padres, había en él una actitud relajada, una especie de ligereza que Sofía encontraba fascinante. En los días siguientes, Sofía y Marcos coincidieron más de lo habitual. Se saludaban en la salida del colegio, y en más de una ocasión, se quedaron charlando un rato. Lo que comenzó como conversaciones triviales pronto se convirtió en algo más personal. Hablaron de sus matrimonios, de cómo el tiempo y las responsabilidades los habían transformado. Sofía sintió que Marcos la entendía de una manera que Javier ya no podía. La conexión era evidente, aunque ninguno de los dos lo reconocía en voz alta. Un día, después de recoger a los niños, Marcos se acercó a Sofía mientras ella esperaba en su coche. ¿Tienes tiempo para un café?, preguntó con una sonrisa que hizo que su corazón se acelerara. Sofía dudó por un momento. Sabía que no era prudente, pero algo dentro de ella la empujaba a aceptar. Sí, tengo un rato, respondió finalmente. Fueron a una cafetería cercana, y aunque la charla empezó ligera, pronto la conversación giró hacia sus sentimientos. Hablaron de la insatisfacción que ambos sentían en sus matrimonios, de la monotonía que se había instalado en sus vidas. Había una tensión palpable en el aire, una atracción que no podían negar. No sé por qué siento esto, pero contigo es diferente, confesó Marcos, mirándola a los ojos. Sofía bajó la mirada, sintiéndose culpable, pero al mismo tiempo, emocionada.
Era consciente de que estaba cruzando una línea peligrosa, pero no podía evitar lo que sentía. Yo tampoco lo entiendo, susurró ella, pero tampoco puedo ignorarlo. El momento que siguió fue inevitable. Después del café, Sofía le pidió a Marcos que la acompañara al coche, y al llegar, se quedaron mirándose en silencio. Sin pensarlo mucho más, Marcos se inclinó hacia ella y la besó. Al principio fue un beso suave, pero rápidamente se intensificó. Sofía sintió una mezcla de culpa y emoción, su mente le decía que parara, pero su cuerpo seguía adelante. Pasaron unos minutos antes de que ambos se separaran, respirando agitadamente. Sabían que lo que habían hecho estaba mal, pero la sensación de estar vivos nuevamente, de sentir esa pasión olvidada, los atrapaba. «No deberíamos hacer esto», dijo Sofía, con la voz entrecortada. «Lo sé», respondió Marcos, «pero tampoco quiero detenerme». Sofía lo miró, luchando internamente entre lo correcto y lo que su corazón le pedía. Finalmente, sin decir nada más, abrió la puerta del coche y se fue, dejando a Marcos parado en el estacionamiento. Esa noche, en casa con Javier, la culpa la invadió. Miraba a su esposo, quien estaba distraído viendo la televisión, sin imaginar lo que había ocurrido. Sofía sabía que había traicionado su confianza, pero, al mismo tiempo, había redescubierto algo que creía perdido, la capacidad de sentir, de emocionarse. Esa noche apenas pudo dormir, con el recuerdo del beso de Marcos y la sensación de haber cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Sofía y Marcos siguieron viéndose, aunque con mayor precaución, sabiendo que lo que estaban haciendo podría destruir sus familias. Había momentos de arrepentimiento, pero siempre volvían a buscarse, incapaces de alejarse el uno del otro. Sofía sabía que estaba viviendo una doble vida y que en algún momento tendría que enfrentar las consecuencias. Lo que empezó como una chispa de emoción se había convertido en una bola de nieve, y mientras su relación con Marcos avanzaba, su matrimonio con Javier se tambaleaba más. Laura y Sergio llevaban casados más de 10 años. Su vida parecía perfecta desde fuera, una casa bonita en las afueras, 2 hijos que llenaban el hogar de risas, y una rutina que, aunque a veces monótona, les daba estabilidad. Sin embargo, debajo de esa fachada, Laura sentía que algo faltaba. Con el paso de los años, el matrimonio se había vuelto predecible. Las conversaciones eran las mismas, las noches eran solitarias y las caricias, pocas. Todo cambió cuando Laura comenzó a ir al gimnasio. Era una decisión que había tomado para sentirse mejor consigo misma, para salir de la rutina diaria. Fue allí donde conoció a Miguel, un entrenador personal. Desde el principio, hubo algo en el que la atrajo. No era solo su físico, que claramente llamaba la atención, sino su energía, su forma de hablarle, de escucharla. Miguel tenía una facilidad para hacer que los demás se sintieran especiales, y Laura, que hacía tiempo no se sentía así, no pudo evitar responder a su atención. Al principio, todo fue inocente. Solo eran charlas mientras Laura hacía sus ejercicios. Miguel le corregía la postura, le daba consejos, y ambos compartían risas. Pero poco a poco, esas conversaciones se fueron volviendo más personales. Miguel comenzó a preguntarle sobre su vida fuera del gimnasio, sobre su matrimonio, y Laura, que hasta entonces había sido reservada, se encontró abriendo su corazón. Un día, después de una sesión particularmente intensa, Miguel le sugirió a Laura tomar un café. Ella vaciló, sabiendo que aceptar esa invitación sería cruzar una línea. Pero la tentación era fuerte. Necesitaba esa emoción, ese sentido de aventura que hacía tiempo no sentía en su vida. Así que, con una mezcla de nervios y excitación, aceptó. El café fue en un pequeño local cerca del gimnasio, lejos de las miradas curiosas. La conversación fluyó con naturalidad. Miguel le contó sobre su vida, cómo había llegado a ser entrenador y sus sueños de abrir su propio gimnasio. Laura, por su parte, se sentía libre de compartir lo que llevaba tanto tiempo guardando, la insatisfacción en su matrimonio, la monotonía de su vida diaria. A veces siento que he dejado de ser yo misma, confesó Laura,
mirando su taza de café. No sé en qué momento me perdí. Miguel la miró con comprensión, inclinándose un poco hacia ella. Todos nos sentimos así en algún momento, pero lo importante es no perder esa chispa. Aún tienes tanto por vivir, Laura. Sus palabras resonaron profundamente en ella. Había algo en la forma en que Miguel la miraba, una intensidad que hacía tiempo no veía en los ojos de Sergio. Esa tarde, cuando se despidieron, Miguel se inclinó hacia ella y, en un impulso que Laura no vio venir, la besó. El beso fue breve, pero suficiente para encender algo dentro de Laura. Se quedó paralizada por un segundo, con el corazón latiendo con fuerza. De inmediato, la culpa la invadió. ¿Qué estaba haciendo? No podía permitir que esto fuera más allá. Sin embargo, mientras se alejaba de la cafetería, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Los días siguientes fueron un torbellino emocional para Laura. Se sentía dividida entre la culpa por lo que había hecho y el deseo de volver a ver a Miguel. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la sensación de ser deseada, de sentir esa pasión, era algo que la consumía. Finalmente, un viernes por la tarde, después de una sesión en el gimnasio, Miguel la invitó a su apartamento. Laura sabía lo que significaba esa invitación. Mientras se miraba al espejo en los vestuarios, luchaba internamente con su decisión. Podía poner fin a todo en ese momento, regresar a casa y olvidar lo que había pasado. Pero cuando pensó en la rutina que la esperaba, en las noches silenciosas junto a Sergio, sintió que no podía volver atrás. Se encontró a sí misma en el ascensor del edificio de Miguel, su corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando la puerta del apartamento se abrió, Miguel estaba allí, sonriéndole de la manera en que siempre lo hacía, como si todo estuviera bien. «No tienes que quedarte si no quieres», le dijo él suavemente, como si pudiera leer sus pensamientos. Pero Laura ya había cruzado esa línea. Entró al apartamento, y en ese momento, supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Esa noche con Miguel fue un torbellino de emociones. Durante unas horas, Laura se permitió dejar de lado la culpa, la responsabilidad, y simplemente sentir. Pero cuando todo terminó, y el silencio llenó la habitación, la realidad la golpeó con fuerza. Mientras se vestía, Miguel la miraba con una mezcla de satisfacción y ternura. «¿Estás bien?», preguntó, pero Laura no supo cómo responder. La verdad era que no lo estaba. Sabía que había traicionado la confianza de Sergio, que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Salió del apartamento de Miguel sintiéndose más sola que nunca. Cuando llegó a casa, Sergio ya dormía en el sofá, con la televisión encendida. Miró a su marido por un largo momento, sintiendo una mezcla de culpa y tristeza. Sabía que no podía seguir así, viviendo una mentira. La infidelidad no había llenado el vacío que sentía en su vida, solo lo había profundizado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, Laura se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. O enfrentaba la realidad de su matrimonio y lo que estaba fallando, o se arriesgaba a perder todo lo que había construido durante años. Era una noche oscura y vibrante en la ciudad. Alejandro, a sus 30 años, se encontraba en la cima de su vida. A solo unos días de casarse con Valeria, la mujer que amaba, sus amigos habían organizado una despedida de soltero que prometía ser legendaria. Risas y promesas de aventuras llenaban el aire mientras se dirigían a uno de los clubes más exclusivos de la ciudad. El lugar estaba repleto de luces intermitentes y ritmos pegajosos. Alejandro se dejó llevar por la música, olvidando momentáneamente la presión de la inminente boda. Su grupo de amigos lo animaba, y con cada trago, sus inhibiciones se desvanecían. Al principio, todo parecía inofensivo, bailes, risas, y bromas sobre la vida de soltero que se estaba acabando. Fue entonces cuando conoció a Carla. Ella estaba sentada en la barra, con una sonrisa encantadora y una mirada que desafiaba al mundo. La atracción entre ellos era innegable. Una chispa que, aunque Alejandro intentó ignorar, pronto se convirtió en un incendio. Cuando sus ojos se encontraron, el resto del mundo desapareció. A medida que la noche avanzaba, los amigos lo empujaron hacia ella.
Vamos, hombre. Solo una vez más, por la diversión. A pesar de su conciencia gritándole que se detuviera, Alejandro cedió. ¿Un beso robado en un rincón oscuro del club fue el comienzo de su caída? El corazón le latía con fuerza, y la adrenalina lo envolvía. La atmósfera de la fiesta lo envolvió, todo se volvió un torbellino de luces y música. Sin pensarlo, Alejandro siguió a Carla a un hotel cercano. En la habitación, la tentación se convirtió en acción. Se entregó a la pasión, sumido en el momento, olvidando por completo la promesa que había hecho a Valeria. Cuando despertó, la luz del día se filtraba por la ventana, y la realidad lo golpeó con fuerza. El remordimiento lo envolvió como una neblina. Se imaginó a Valeria, su sonrisa radiante, esperándolo con amor y confianza. Un nudo en el estómago lo atormentaba, había cruzado una línea que nunca debería haber tocado. Los días previos a la boda fueron una lucha constante. Alejandro intentó actuar normal, pero la culpa lo devoraba. Valeria estaba ocupada con los preparativos, emocionada por el futuro que habían soñado juntos. Cada sonrisa suya le recordaba su traición, un recordatorio punzante de lo que había hecho. El día de la boda llegó. Todo estaba preparado, el lugar decorado con flores, amigos y familiares esperando con ansias. Pero Alejandro se sentía como un prisionero en su propia vida. Al caminar hacia el altar, el peso de su secreto se hizo insoportable. Miró a Valeria, deslumbrante en su vestido blanco, y su corazón se rompió en 1000 pedazos. Cuando el oficiante le pidió que pronunciara sus votos, un torrente de emociones lo abrumó. En lugar de continuar con la ceremonia, Alejandro tomó una profunda respiración. Las palabras se agolpaban en su garganta. Valeria, comenzó, su voz temblando, hay algo que necesito decirte. La sala quedó en silencio, todos conteniendo el aliento. He sido deshonesto contigo. En mi despedida de soltero, fui infiel. No puedo casarme contigo sin ser sincero. La confesión salió de su boca como un grito de liberación, pero también como un golpe devastador. Valeria lo miró, sus ojos llenos de incredulidad y dolor. Un susurro de lágrimas escapó de su rostro mientras lentamente se daba la vuelta y salía de la sala. Alejandro se quedó allí, sintiendo que su mundo se desmoronaba. Su traición había destruido lo más sagrado que tenía. Con el corazón roto, se dio cuenta de que había perdido no solo a Valeria, sino también la posibilidad de un futuro lleno de amor. Aprendió que las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias irreparables. En ese momento, entendió que ser verdaderamente libre significa ser fiel, no solo a uno mismo, sino también a aquellos que amamos. Esa noche, Alejandro no celebró. Se quedó solo en la sala vacía, enfrentándose a la verdad de sus acciones. Sabía que tendría que vivir con el peso de su elección, una lección dolorosa que lo acompañaría por siempre. Diego llevaba años trabajando en la misma empresa, y aunque siempre había sido un hombre leal, la rutina había comenzado a afectar su matrimonio con Laura. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Valeria, una nueva compañera de trabajo que rápidamente se convirtió en su amiga más cercana. Valeria era dinámica y contagiosa. Su risa iluminaba la oficina, y Diego, atraído por su energía, comenzaba a pasar más tiempo a su lado. Compartían proyectos y largas horas en reuniones, y poco a poco, esa conexión se intensificó. Las miradas se volvían más cargadas de significado, las conversaciones más personales. Era una chispa que no podía ignorar. Una tarde, tras una larga jornada, ambos se quedaron en la oficina. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando un ambiente cálido y acogedor. Valeria, con una taza de café en la mano, se acercó a Diego. ¿Te gustaría unirte a mí para terminar este informe?, preguntó, sonriendo de manera juguetona. Diego asintió, sintiendo cómo su corazón se aceleraba. La conversación fluyó naturalmente, como si se conocieran de toda la vida. Hablaban de sus sueños y frustraciones, y a medida que las horas pasaban, la tensión entre ellos se hacía palpable. A veces, siento que la vida es demasiado monótona, dijo Valeria, su mirada fija en él. Quiero más emoción.
Esa frase caló hondo en Diego. La emoción que había estado buscando, la había encontrado en ella. Mientras hablaban, él se dio cuenta de que la atracción que sentía por Valeria era más que una simple amistad. Cuando la luz del día comenzó a desvanecerse, Valeria se inclinó un poco más cerca de Diego. El ambiente se tornó más íntimo, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. La cercanía hizo que su respiración se acelerara. Diego se sintió arrastrado por una ola de deseo y vulnerabilidad. ¿Y tú? ¿No deseas más?, preguntó Valeria, su voz suave y casi imperceptible. Diego sintió que la tensión crecía entre ellos, y sin pensarlo, la besó. Fue un impulso irresistible, un momento que parecía suspendido en el tiempo. Sus labios se encontraron, suaves y titubeantes al principio, pero rápidamente se llenaron de una pasión incontrolable. El beso fue intenso, y en ese instante, todo lo que conocía se desvaneció. Valeria respondió con fervor, sus manos encontrando el cuello de Diego, atrayéndolo hacia ella. Era como si hubieran estado esperando ese momento toda su vida. La oficina, con su desorden habitual y la luz tenue, se convirtió en un refugio privado donde nada más importaba. Diego cerró los ojos, entregándose por completo a la conexión que sentía. La química entre ellos era palpable, una mezcla de emociones reprimidas que ahora salían a la superficie. Sin embargo, a medida que se entregaban a la pasión, un pequeño hilo de culpa comenzó a enredarse en su corazón. Después de unos momentos que parecieron eternos, se separaron, con la respiración entrecortada. Valeria sonrió, pero en su mirada había una sombra de incertidumbre. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando ligeramente. Diego se sintió atrapado. La realidad de lo que había hecho lo golpeó con fuerza. La chispa del deseo se había apagado y, en su lugar, una ola de miedo lo abrumaba. No sé, respondió, angustiado. Esto no estaba en mis planes. Valeria se apartó un paso, su sonrisa desvaneciéndose. La tensión en el aire se volvió palpable. Diego se dio cuenta de que su deseo había anulado su juicio, y la culpa comenzaba a ahogarlo. En ese instante, comprendió que no solo arriesgaba su matrimonio, sino también la confianza de Valeria. Tal vez deberíamos pensar en lo que hemos hecho, dijo Valeria, rompiendo el silencio. Diego asintió, sintiendo que las palabras le pesaban como una losa. Ambos sabían que habían cruzado una línea, y la pregunta que surgía entre ellos era clara: ¿podrían volver atrás? Al final, decidieron no hablar más. Con un nudo en el estómago, Diego se despidió de Valeria, sabiendo que esa sería la última vez que la vería de esa manera. La culpa y el arrepentimiento lo acompañarían a casa, donde Laura lo esperaba, sin saber nada de la tormenta emocional que acababa de desencadenar. Esa noche, mientras Diego se acomodaba en la cama junto a su esposa, no pudo evitar pensar en lo efímero de las decisiones y en el dolor que había causado. La pasión del momento había tenido un precio, y ahora debía enfrentarse a la verdad que había tratado de ignorar: el amor requiere esfuerzo, y las tentaciones siempre están al acecho, listas para desdibujar la línea entre la felicidad y el arrepentimiento.